Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Leandro Sebane, soy el director del curso superior de emergencias del distrito Quinto de Luján. Bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre stroke. Como ven acá en este gráfico, las 10 principales causas de muerte en el mundo, una publicación realizada por la OMS. Fíjense que la cardiopatía isquémica es la principal causa y la segunda causa de muerte en el mundo son los accidentes cerebrovasculares, seguidos por las infecciones respiratorias inferiores, EPOC y posteriormente viene el cáncer de pulmón, tráquea o bronquios. Entonces recordemos que el stroke es la segunda causa de muerte, pero representa la primera causa de discapacidad en el mundo. Por lo tanto, el tratamiento y la evolución es tiempo dependiente. Veamos los diferentes tipos de accidentes cerebrovasculares. El 80% son isquémicos y un 20% son hemorrágicos. Dentro de los isquémicos tenemos que el 60% son trombóticos y el 40% son de origen embólicos. Veamos qué pasa en Argentina con un estudio llamado ARENAS. El principal factor de riesgo que se evidenció aquí en la República Argentina fue la hipertensión arterial isquémica en el 78%. La enfermedad cardiovascular representó el 34% como factor de riesgo, el tabaquismo un 32%, la dislipemia 31%, ACV previo 22%, diabetes el 17%, fibrilación auricular el 15%. Veamos cómo representa el gasto de Neustroke. El 50% del gasto de un paciente con stroke se deriva hacia la rehabilitación. El 30% para el tratamiento agudo y solamente el 10% para la prevención primaria y 10% para la prevención secundaria. Veamos los criterios de Toast, que son los subtipos fisiopatológicos. Tenemos la arteriosclerosis de grandes arterias, que son infartos mayores a 1,5 centímetros, con evidencia de signos o exámenes complementarios de embolia de gran vaso, por ejemplo la carótida. Después tenemos la cardioembolia con infartos mayores a 1,5 centímetros con evidencia de fuente cardioembólica como un trombo auricular o un debris aórtico. Y después tenemos la oclusión de pequeñas arterias o los infartos lacunares, que son infartos menores a 1,5 centímetros en ausencia de grandes vasos y cardioembolia. Y por último tenemos el stroke de etiología indeterminada, sin elementos diagnósticos de ningún grupo. Veamos algo de fisiopatología. Cuando se corta la circulación de un vaso, aparece isquemia, entonces empiezan a fallar las bombas de sodio, cloro y potasio, por lo cual el sodio y el calcio empieza a ingresar a la célula. Esto determina también un deterioro de la membrana nuclear. Entonces, de esta forma empieza a haber una injuria de la membrana celular de la neurona. Bueno, veamos ahora el área de hipoperfusión, cómo es heterogénea, es decir, no hay oxígeno ni glucosa, ¿sí? Entonces empieza a aparecer específicamente el infarto, donde acá esta zona es irreversible. Después aparece una zona de oligoemia benigna y después aparece una zona de penumbra isquémica. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tratar de salvar con el tratamiento es la penumbra isquémica y la oligoemia. Si nosotros vemos en la resonancia magnética en difusión, fíjense cómo se ve perfectamente el infarto instaurado, ¿sí?
En cambio, si vemos la perfusión por resonancia magnética, ¿cómo vamos a ver entonces el área de isquemia de penumbra? Entonces, la penumbra isquémica, estamos hablando de un flujo sanguíneo a menos de 20 mililitros por 100 gramos minuto, donde cesa la comunicación eléctrica de estas neuronas, el metabolismo oxidativo disminuye, hay inhibición de las bombas metabólicas, despolarización neuronal, con aumento del glutamato extracelular. Y de esa forma aparecen la apertura de los canales de calcio sensibles al voltaje. Y en el infarto, el flujo sanguíneo es menor a 10 mililitros por 100 gramos minuto de sangre, cesa la síntesis de ATP, fallan las bombas iónicas, hay liberación de glutamato de forma descontrolada y se activan los canales de NMDA y AMPA con entrada de calcio a la célula en grandes cantidades. Entonces, repetimos que tiempo es cerebro. Cuanto más rápido se actúe, mayor será la posibilidad de que el paciente sobreviva con secuelas mínimas o sin ellas. Veamos la cadena de sobrevida del stroke, donde están las 7D. La primera es la detección, que es el conocimiento de la población con los signos y síntomas específicos. El despacho, es decir, activar el sistema de emergencias, priorizando el despacho y una respuesta rápida. El delivery, es decir, el transporte rápido con notificación prehospitalaria al hospital. Door, que significa la puerta, es decir, el triage es el que recibe a esta emergencia y sabe conducir al lugar específico que es el shock room. Después, los datos, es decir, hay una evaluación neurológica, realización de un hemogluco, una tomografía. Y después una decisión, donde se selecciona el tratamiento adecuado para este paciente. Drogas. Acá se define específicamente si se va a utilizar alguna droga específica como el TPA. Bien, ¿cuál sería entonces el manejo prehospitalario? Es determinar el momento exacto del inicio de los síntomas, realizar una evaluación primaria básica, posteriormente una evaluación secundaria con evaluación neurológica, y aquí utilizaríamos la escala de Cincinnati, donde la primera sería determinar si hay caída facial, determinar posteriormente si hay descenso del miembro superior y determinar el lenguaje. Por ejemplo, preguntarle el nombre o que pronuncie una frase simple pero coherente. Entonces, si encontramos uno de estos tres hallazgos, hay un 72% de probabilidades de tener un stroke, y si encontramos dos hallazgos, tenemos el 85% de probabilidad de padecer un stroke. Hay que realizar una educación poblacional porque la realidad es que menos de la mitad de los pacientes consultan con síntomas de menos de una hora de evolución. Por lo tanto, estas campañas hay que trasladarlas también a los colegios secundarios y a universidades, donde deberían ser los 5 súbitos, ¿no? Todo lo que sea una debilidad súbita, una dificultad para hablar súbita, una pérdida visual súbita, un mareo súbito o una cefalea súbita, debería llevar a pensar de que esa persona está sufriendo un stroke. Como decíamos, el tiempo es cerebro. Fíjense esta publicación del 2006 de Saber, donde determinó que por minuto de isquemia mueren 1.9 millones de neuronas y al mismo tiempo hay unas 14 billones de sinapsis perdidas. El tratamiento inicial en el prehospitalario hay que determinar cómo está la vía aérea, hay que dar oxígeno en máscara para tener una saturación mayor al 94%, hay que verificar si el paciente está ventilando correctamente. Es necesario colocar una vía endovenosa en el prehospitalario y quizás perder un poco de tiempo. La realidad es que no, inicialmente no se coloca vías endovenosas en el prehospitalario. Sí podemos realizar un hemoglucotest, porque acuérdense que las hipoglucemias
suelen simular los stroke. De esta forma también tenemos que notificar al servicio y al hospital donde lo vamos a trasladar, y si el paciente llegara a convulsivar, podríamos utilizar midazolam endovenoso o diazepam endovenoso. Por lo tanto, el traslado hay que hacerlo rápido al lugar indicado donde haya una unidad de stroke. Entonces, el manejo intrahospitalario dentro ya de los servicios de emergencias. ¿Y cómo sería entonces el manejo inicial? Acá tenemos una línea de tiempo donde a los 10 minutos de llegada del paciente al servicio de emergencias tiene que tener realizado el ABC inicial con los signos vitales, oxígeno, la vía endovenosa, sacar el laboratorio, el electrocardiograma. A los 15 minutos ya debería hacerse la evaluación neurológica específica, ¿no?, con la escala de NIH. A los 25 minutos realizarse una tomografía de cerebro y una angio-TC, si se pudiera, con la interpretación a los 45 minutos de llegada del paciente, y a los 60 minutos de llegada al hospital debería iniciarse, mejor dicho, el tratamiento endovenoso con el TPA si así lo requiriese. Bien, ¿y cuál sería entonces la conducta del ABCD inicial? La primera es la vía aérea permeable, evaluar si hay que proteger la vía aérea en los pacientes con un Glasgow menor o igual a 8, realizando una intubación orotraqueal con intubación de secuencia rápida, utilizando lidocaína o fentanilo como pretratamiento para disminuir la hipertensión endocraniana quizás generada por la intubación. Posteriormente un hipnosedante, es decir, un midazolam 0,01 miligramos kilo, y la utilización de un relajante muscular como la succinilcolina 1 miligramos kilo. Y después evaluar la ventilación, si es necesario el oxígeno suplementario, sobre todo cuando la saturación es menor a 24%, podría haber un edema agudo de pulmón hipertensivo, o el paciente quizás requiera intubación traqueal. Y la ventilación mecánica si hay depresión respiratoria o una acidosis respiratoria o metabólica. Recordar que en el procedimiento de la intubación, la primera P de la intubación de secuencia rápida es la preparación del equipo, uno de los procedimientos más importantes. Entonces acuérdense de tener el tubo preparado e inflado el balón para probar y nuevamente desinflarlo, un lubricante, agarrar el mango correspondiente con la rama correspondiente, siempre intubamos con un mandril, la jeringa que esté abierta en 10 mililitros adosada acá al tubo, para después poderlo inflar correctamente, y nunca está de más tener cerca la pinza de McGill por si encontramos algún objeto extraño dentro de la vía aérea. Pasamos a la C, que es la circulación. Colocamos una vía intravenosa periférica con un plan de hidratación a 28 o 35 gotas por minuto. Y de esta forma vamos a determinar si vamos a pasar por la vía endovenosa antihipertensivos, sobre todo cuando la TA sistólica es más de 200, una diastólica es más de 120 o una media es más de 120, o haya lesión de órgano blanco como una disección aórtica, insuficiencia cardíaca severa, encefalopatía hipertensiva, insuficiencia renal aguda o transformación hemorrágica. Recuerden que los antihipertensivos hay que utilizarlos para bajar por lo menos el 15% de las tensiones arteriales dentro de las primeras 24 horas. Bien, recordar importante que determinar el tiempo exacto del inicio de los síntomas, recordar los antecedentes y también tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, como la hipoglucemia, una migraña complicada, una encefalopatía hipertensiva con estudio neurológico, una encefalitis, meningitis, una hiponatremia o paciente urémico, que haya tóxicos, que haya una disección arterial provocando el stroke, que haya neoplasias o hematomas intracerebrales o trastornos neuropsiquiátricos. Los estudios complementarios es el laboratorio fundamental, electrocardiograma
no es de prioridad al inicio, igual que la radiografía de tórax. Sí, la tomografía de cerebro con contraste, puede ser una resonancia magnética, una angiografía cerebral, un ecocardiograma, un Doppler transcranial. Bueno, todo esto va a contestarnos cuál fue el mecanismo fisiopatológico del stroke, por lo cual, si lo tenemos a mano, también deberemos realizarlo. Como les decía, la radiografía de tórax es un estudio complementario que hay que realizarlo en algún momento de la llegada del paciente al servicio de emergencias, ¿no? Y realmente nos da mucha información, sobre todo por la parte vascular de ese paciente. Aquí tenemos un paciente que presenta descenso de los diafragmas, donde hay hiperclaridad de los campos pulmonares, probablemente porque es un paciente enfisematoso. Y lo que vemos es muy bien marcada el botón aórtico. Como este otro paciente, acá se visualiza el botón aórtico, pero se visualiza también el arco medio, que el arco medio depende siempre de la arteria pulmonar, por cual acá se visualiza muy bien de forma convexa, por lo cual habla de que este paciente debe tener una hipertensión pulmonar y un agrandamiento probablemente del ventrículo derecho por modificación del eje ventricular. Como también en esta otra radiografía podemos obtener datos de la parte vascular de nuestro paciente, y sobre todo acá lo que visualizamos es cómo está bien desplegada la aorta, sobre todo la aorta ascendente, probablemente por un agrandamiento o un aneurisma de aorta ascendente en este paciente, y donde se ve muy bien también el arco aórtico. Con respecto al laboratorio, sí o sí, desde el primer momento debemos analizar el hemograma con recuento de plaquetas, la función renal, urea, creatinina, ionograma, glucemia, el coagulograma, también fundamental, y otros análisis como el estado ácido-base, un test de embarazo, un hepatograma, podrían complementar al laboratorio básico. Bueno, acá como método complementario es el electrocardiograma, que ya dijimos que en algún momento va a haber que realizarlo, no debe retrasar la solicitud de la tomografía computada. Y acá lo que estamos viendo es un ritmo irregular, ¿no? Donde todos los RR son irregulares, el QRS es angosto, no se visualiza ninguna onda P específica, por lo cual estamos frente a una fibrilación auricular. En este contexto, ¿cuál sería el riesgo de cardioembolia de nuestro paciente? Bien, representa del 1 al 2% anual. Veamos otro electro donde vemos que es un ritmo irregular, ¿no? Los RR son todos distintos, el QRS es ancho, ¿no? No se visualiza ninguna onda P, es un ritmo rápido. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar si esto es una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Probablemente por la irregularidad sea una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Este otro electrocardiograma donde muestra que es un ritmo regular, los RR son todos iguales, el QR es ancho, la onda P no se visualiza, es un ritmo rápido, por lo cual estamos probablemente frente a una taquicardia ventricular. De todas formas, se encuentran los criterios de Brugada para hacer los diagnósticos diferenciales en estas dos características de TB o taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Bien, acá tenemos otro electrocardiograma donde podemos ver que es un ritmo regular, cada tanto irregular, ¿sí? El QRS es angosto, es un ritmo rápido,
No se visualiza onda P, de hecho se visualiza una onda serrucho. Esto es típico de un flutter, un aleteo auricular. Esto, al ser un ritmo irregular, tiene un riesgo de cardioembolia, pero mucho menor que a un ritmo de fibrilación auricular o una taquicardia ventricular o una TPS o TPS con conducción aberrante. Bien, la realidad está bien definido cuál es el riesgo de tromboembolia en los pacientes con fibrilación auricular. Para eso están los criterios de riesgo de Schatz, donde si hay stroke o un TIA le da 2 puntos, más de 75 años representa 1 punto, si es hipertenso 1 punto, diabetes 1 punto, insuficiencia cardíaca 1 punto. Entonces el riesgo dice si es bajo no tiene ningún punto, moderado 1 y alto mayor o igual a 2 puntos. Por lo cual podemos ir a este algoritmo donde dice la fibrilación auricular no valvular, ¿no es así? Paroxistia persistente o crónica permanente. Determinamos el riesgo tromboembólico con los criterios de Schatz. Entonces, si no tenemos ninguno de estos criterios, de estos valores, es decir, acá nos da 0, ¿no? El riesgo de tromboembolia es realmente bajo, es 1% anual, por lo cual si hay menos de 65 años y sin historia de embolismo u otro factor de riesgo, el paciente con una FA crónica no se anticoagula, solamente se hace antiagregación. Cuando el riesgo es moderado, nos da 1 punto, por ejemplo, es hipertenso con una fibrilación auricular. Bien, evaluamos todos estos datos, pero seguramente acá terminamos en la anticoagulación. Y si el riesgo del FA es alto, es decir, nos da mayor o igual a 2 puntos de Schatz, el riesgo, como les decía, anual es de 8 a 12%, entonces en ese caso sí vamos a hacer anticoagulación. Bueno, y la tomografía acá sí es fundamental porque va a determinar la presencia o no de sangre, pero también vamos a determinar signos sutiles de isquemia. Es decir, vamos a visualizar la arteria silviana hiperdensa espontánea, o borramiento del núcleo ventricular, o borramiento de la cápsula interna, o borramiento de surcos intercisurales. Son todos signos de un stroke isquémico. Si tenemos edema o infarto mayor a 1/3 de la arteria cerebral media o con efecto de masa, vamos a tener una lesión neuronal irreversible y va a tener altas chances de sangrado con el tratamiento trombolítico. Así que ojo este tema de tener un edema o un infarto mayor a 1/3 del territorio de la arteria cerebral media. Como les decía recién, que la disminución o la ausencia de la visualización del núcleo lentiforme es un signo temprano de isquemia y de stroke. Bien, sigamos con la tomografía. El 66% de los pacientes con un infarto moderado o grave tienen signos visibles de isquemia en la primera hora. El 50% o menos de estos pacientes con un infarto menor, más chico, presentan una lesión isquémica visible en la tomografía durante la primera hora del evento. Hemos hablado sobre el score de Aspect, que es un score donde identifica 2 planos de corte pasando por los ganglios de la base y la corona radiata, y se descuenta 1 punto por cada zona afectada. Entonces, si el score de Aspect tiene 10, significa que la tomografía es normal. Si el Aspect tiene 7, la mortalidad es elevada con mala recuperación funcional. Si tiene un Aspect de 0, implica una afectación difusa de todo el territorio de la arteria cerebral media. Y este dato también hay que recordarlo, que el riesgo de hemorragia intracerebral se visualiza cuando el score de Aspect es de 7 o menor a 7. Bien, resonancia o tomografía. Algunos
centros prefieren el uso de la resonancia magnética como neuroimagen de primera línea para el accidente cerebrovascular agudo. La resonancia magnética a consecuencias de difusión tiene la ventaja de una mayor sensibilidad para detección de signos precoces de infartos que la tomografía. Esta mayor sensibilidad es particularmente útil en el diagnóstico de infartos de tronco, de cerebelo y también los lacunares. La discordancia entre el área de isquemia instalada visible en difusión por DWI y el déficit de perfusión se denomina mismatch. Este puede ser detectado mediante la utilización de imágenes de perfusión cerebral, definiendo así el área de penumbra, la cual puede utilizarse como marcador para predecir el potencial de la expansión del infarto. Entonces, en pacientes con sospechas de AIT o ACV se debe realizar una tomografía cerebral urgente, esto es una clase 1 con nivel de evidencia A, o alternativamente una resonancia magnética, esto es una clase 2 o nivel de evidencia A. Si se utiliza la resonancia magnética, hay que incluir secuencias de difusión, coeficiente de difusión aparente, CDA, gradiente eco y FLAIR. Esto es una clase 2, nivel de evidencia A. Bien, quería hacer una referencia de este trabajo publicado en la New England en el 2018 acerca de los wake-up stroke. Es decir, que se define como una situación en la que un paciente se despierta con síntomas de ACV que no estaban presentes antes de quedarse dormido. Esto representa más o menos 1 de cada 5 ictus isquémicos agudos. Cuestión que a través de la publicación de este trabajo se vio que si se le hacía una resonancia magnética de inmediato cuando ingresaba este paciente de este wake-up stroke y si se encontraba un mismatch, es decir, un DWI positivo y un FLAIR negativo, significaba que este stroke había ocurrido dentro de las 4,5 horas y realmente era seguro administrar trombolíticos. Ahora les muestro por tomografía el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que es lo que vemos aquí, donde está asociado a una mala evolución. Tiene una alta sensibilidad y especificidad de predecir una trombosis en la M1, es decir, en el primer territorio de la arteria cerebral media. Tiene un 24% de incidencia en los stroke. Bien, fíjense entonces acá este paciente donde en la primera hora de llegada con un stroke se visualiza acá la arteria cerebral media hiperdensa, ¿sí? Y un corte un poquito más superior donde se ven muy bien los ganglios de la base. ¿Qué pasa a las 3 horas? Se visualiza aún la arteria cerebral media hiperdensa y un poco de área aquí de hipodensidad en el territorio de la cerebral media, y acá fíjense que si se compara el núcleo lenticular empieza a estar también hipodenso, ¿sí? ¿Qué pasa a las 24 horas? Ahí tenemos ya la arteria cerebral media hiperdensa aún y con un área más que importante de isquemia sobre todo el territorio de la arteria cerebral media, probablemente llegue a los 2/3 del territorio o 3/3 al correr de las horas. Fíjese también este paciente que tenía inicialmente una arteria cerebral media hiperdensa, se visualiza entonces a las 17 horas de instalado el stroke un área de hipodensidad más que importante, correspondiente a casi a los prácticamente 3/3 del área de la arteria cerebral media, ¿sí? Hasta hay desplazamiento de la línea media de este paciente. Por lo tanto, un stroke significativo, muy importante. En este caso, vemos un stroke, una hipodensidad de territorio acá comprometido de la arteria cerebral posterior, donde se ve muy bien la hipodensidad marcada, y acá se ve también un infarto antiguo, también correspondiente a la arteria cerebral posterior.
Bien, según la clínica decimos que un TIA es regresión dentro de las 24 horas, es decir, un evento neurológico transitorio sin signos de infarto cerebral en las neuroimágenes. Después tenemos el stroke establecido, también tenemos el stroke en evolución y tenemos el déficit neurológico isquémico reversible, que es una regresión del cuadro dentro de las 48 horas. Esto es según la clínica. Según el territorio vascular comprometido, si es el territorio carotidio, vamos a tener una lesión del hemicuerpo, hemiparesia, afasia, hemianopsia. Si tenemos el territorio vértebro-basilar, vamos a tener ambos hemicuerpos alternos, pares craneanos, hemiparesia, hemiataxia y hemipoestesia. Recordemos entonces los tiempos de la evaluación del ACV cuando sean candidatos para trombolíticos. En la guardia, apenas llega el paciente, una evaluación rápida de 10 minutos. De la puerta hasta la finalización de la tomografía son 25 minutos. La lectura de la tomografía es dentro de los 45 minutos de la llegada del paciente. Para iniciar el tratamiento fibrinolítico debemos estar dentro de los 60 minutos de llegado del paciente. Acceso al especialista en neurología en 15 minutos. Un acceso a un neurocirujano no más de 2 horas y la hospitalización en 3 horas. Pero fíjense que específicamente la puerta al tratamiento son 60 minutos. Estos sería el gold estándar del inicio del TPA. Bien, ¿cuál sería entonces el camino crítico para los trombolíticos en el stroke? ¿No? El triage detecta entonces un posible ACV por debilidad o adormecimiento de la cara, del brazo, o que tiene confusión, o dificultad para hablar, o problemas en la vista, o problemas súbitos al caminar, mareos, o pérdida del equilibrio, o si no, cefalea repentina también. Todos signos que hacen alarmar al triage de un posible ACV. Acá se le avisa al emergentólogo, ¿sí? Dentro de los 10 minutos, como les decía, se hace un ABC inicial, se suministra oxígeno, si la saturación es menos de 92%, se coloca la vía endovenosa, extracción de sangre para determinar glucemia y mandar al laboratorio, realizar una evaluación rápida neurológica, establecer la hora de comienzo de los síntomas y empezamos a verificar los criterios de inclusión en el checklist. Y al mismo tiempo, ante una posible stroke, activamos la unidad de stroke. Ahí solicitamos la tomografía y si tenemos tiempo, obtenemos el electrocardiograma sin retrasar la tomografía. Después, a los 25 minutos debe llegar la unidad de stroke con la evaluación del NIH. Se verifican los criterios de inclusión y de exclusión. ¿Sí? Entonces acá lo que primero tenemos que ver es si la tomografía que acabamos de realizar tiene sangre, es decir, tenemos que tener el informe definitivo. Entonces a los 45 minutos tendría que estar el informe y si es hemorragia consultamos al neurocirujano e internamos en unidades críticos. Si no tiene hemorragia debemos determinar los criterios, revisar los criterios de inclusión y exclusión para poder pasar fibrinolíticos. La tensión arterial está controlada, podemos iniciar un tratamiento hipotensor y repasamos nuevamente los riesgos y beneficios con la familia y con el paciente, por lo cual a los 60 minutos deberíamos empezar a iniciar la administración del TPA. Una modificación de este algoritmo fue específicamente cuando evaluábamos qué pasaba después de las 4 horas y media. Entonces, les muestro aquí cómo en el horario entre 4 horas y media y 24 horas, o el famoso wake up, que ahora lo pasamos a explicar, se hace una resonancia magnética del cerebro. Si hay un mismatch en el WIG, en el FLAIR, es decir, que hay todavía masa cerebral activa, no muerta, entonces se le administra RTPA endovenoso y se evalúa si es candidato también para trombectomía mecánica combinada, como vamos a ver más adelante.
Bueno, ¿y qué es el wake up stroke? Significa que el paciente se despierta con un deterioro neurológico, es decir, con una hemiparesia, hemiplegia o algún trastorno neurológico agudo desde que se despierta. Por lo cual el paciente es llevado rápidamente a una sala de emergencias y se le realiza una resonancia magnética de inmediato para determinar si hay un mismatch, es decir, un WI positivo, es decir, una diffusion weight image positivo y un flare negativo. Y esto significa que no hay déficit de perfusión, pero no hay daño todavía de parénquima. Entonces esto significa que esta lesión ocurrió dentro de las primeras 4.5 horas y es seguro entonces administrar fibrinolíticos. También tienen que ser evaluados para trombectomía mecánica. Bien, para cuantificación del déficit específicamente se utiliza la escala del NIH, que habla sobre el nivel de conciencia, evalúa la evaluación ocular, la motora, la sensibilidad, la indiferencia y la función cerebelosa. Entonces, vean acá cómo se evalúa la escala de NIH, que habla sobre el nivel de conciencia, se realiza también ciertas preguntas, órdenes, la mirada, el campo visual, la parálisis facial, cómo es la fuerza del brazo derecho, del brazo izquierdo, de la pierna izquierda, de la pierna derecha, cómo es la ataxia, la sensibilidad, el lenguaje, la disartria y si hay extinción o falta de atención. Para eso hay diferentes páginas. Esta es la página del American Heart, donde ofrece un curso online de stroke, donde dura más o menos casi 2 horas. Y tiene como objetivo enseñar y brindar capacitación sobre los síntomas, el diagnóstico y el manejo del accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico y sus complicaciones. Bien, ese curso está, como les decía, desde la página de la AJA, pero también hay otros tipos de cursos que se ofrecen, como la iniciativa de Angels. Aquí les dejo entonces la página para que puedan entrar, donde es un servicio gratuito que se brinda a todo el personal médico que quiera tener una unidad de stroke. Entonces uno entra a esta página específicamente, donde la valoración de servicios de emergencias, ¿no? Dentro de la página cliqueamos valoración de servicios de emergencias y posteriormente cliqueamos donde dice aprendizaje interactivo. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros vamos a ingresar a un curso, ¿sí? Donde tiene diferentes tipos de pasos. No solamente tiene diferentes tipos de pasos, sino también tiene diferentes tipos de módulos con sus videos, por lo cual nosotros los podemos ver, los podemos descargar. Bueno, con respecto al tratamiento con el RTPA, fue aprobado por la FDA en 1996 a través del trabajo publicado en la New England of Journal Medicine del año 1995, el estudio NINDS, donde se incluyeron 620 pacientes tratados con RTPA. El 31 al 50% tuvieron recuperación completa o casi completa a los 3 meses, comparado con el grupo control de 20 a 38%. Y el 6.4% presentó hemorragia, comparado con el 0.6% del grupo control. Esta es una grilla muy interesante sobre la evolución de los pacientes con post-RTPA, que también se le puede mostrar a los familiares de los pacientes, donde representa justamente 100 pacientes. De estos 100 pacientes, uno puede mostrar y decir que en el verde oscuro van a quedar perfectamente normal, sin ningún tipo de déficit o con un déficit mínimo. Después los que están en verde más claro van a quedar con una cierta mejoría, que son 19, es decir, 19%. Después todos los que están en blanco no van a tener ningún cambio. Los que van a tener un empeoramiento van a ser
el 2%, ¿sí? 2 pacientes de estos 100 van a tener un empeoramiento y uno va a quedar con una discapacidad severa o muerte. Bien, existen los criterios de inclusión de 3 horas, es decir, pacientes con signos de ACV isquémicos de menos de 3 horas de evolución, edad mayor de 18 años, TC de cerebro normal o signos de isquemia aguda no mayor al 33% de la arteria cerebral media y un NIH de 4 a 25, no mayor a 25. Podemos tener una ventana extendida, es decir, hasta 4 horas y media, con signos de deterioro neurológico, edad de 18 hasta los 80 años, TC de cerebro normal o con signos de isquemia que no supere el 33% de alteridad cerebral media, el NIH de 4 a 25 y pacientes sin historia de uso de anticoagulantes orales o de heparina. Esto fue a través del trabajo del ECAS-3 publicado en la Stroke en el 2009. Existen también los criterios de exclusión absolutos, voy a nombrar un par: hemorragia intracraneal en la tomografía, evolución de los síntomas con hora de inicio desconocida, síntomas menores o con mejoría antes del inicio de la infusión del TPA, y, por ejemplo, un NIH mayor a 25. También existen criterios de exclusión relativos, que acá se mencionan. Posteriormente tenemos que hacer un control de la tensión arterial, es decir, debe ser inferior a 185-110 antes de iniciar la infusión. Si es mayor a estos valores, en 2 determinaciones se debe administrar 1 o 2 bolos de 10 miligramos de labetalol intravenoso, separado de entre 10 minutos cada uno. Si con estas medidas no desciende la presión arterial, no debe administrarse el trombolítico. Con respecto al tratamiento hipertensivo, como les decía, puede ser el labetalol de 10 a 20 miligramos endovenoso lento, y después otros bolos de 20 a 40 miligramos cada 10-15 minutos hasta completar 300 miligramos día, o si no, en forma de infusión continua. La nicardipina de 5 miligramos hora endovenoso, el clevindipine que va de 1 a 2 miligramos hora endovenosa, o si no, el nitroprusiato de sodio a 0,25 a 10 gamas kilo minuto, y si no, el enalaprilato endovenoso 0,625 a 1,25 miligramos endovenoso cada 6 horas, o si no, en infusión continua hasta los 10 miligramos día. La NTG está en última opción, no debería usarse, pero si es la única droga, utilizar no más de 20 gamas kilo minuto. Acá tenemos una tomografía que lo que muestra es un área de isquemia, como ven acá, un área hipodensa, pero si avanzamos y hacemos un corte más superior, lo que estamos viendo es que ya toda esa área de hipodensa, de isquemia, ahora también se le ve un área de transformación hemorrágica. Con respecto entonces al tratamiento, se utiliza el RTPA con administración de forma sistémica. Se prepara una dosis total de 0,9 miligramos kilo, máximo 90 miligramos. Cada frasco tiene 50 miligramos. El 10% se realiza endovenoso en bolo y el 90% del resto de la infusión se realiza en 1 hora. Bueno, ¿cómo hacer la infusión del TPA? En general siempre utilizamos 2 frascos de TPA, por lo cual aproximadamente vale unos $2.500. Entonces, según el peso estimado, vamos por ejemplo los 70 kilos habituales, donde los miligramos a infundir van a ser 63 miligramos. Por lo cual el bolo inicial va a representar a 6,3 miligramos, que representa 6,3 mililitros. De este frasco donde se sacó, los 37 mililitros restantes hay que descartarlos y hay que infundir entonces en 1 hora 56,7 miligramos
es decir, a una infusión de 56,7 mililitros hora. La forma de preparación de los frascos de Actilice del TPA lo pueden ver muy bien a través de este link que les dejo. Está en inglés, pero se entiende muy bien cómo realizar la dilución de la droga liofilizada. Para que sepan que la streptokinasa no es una droga tampoco barata, es decir, la ampolla que viene de 1.500.000 unidades cuesta unos $800. Esto ya se ha descartado, ya se ha probado varias veces que la streptokinasa no funciona en el TPA. También les cuento que a finales del 2018 se realiza una publicación de la investigación Extended IATNK por Campbell y colaboradores. Ellos compararon el Alteplase intravenoso habitual con las mismas dosis versus el Tenetecplase de 0,25 miligramos kilo antes de una trombectomía. Bueno, los criterios fueron ACV isquémico dentro de las 4.5 horas, una scaling de arranque modificada previa menor a 3, una oclusión de gran vaso, es decir, tenía que tener una carota interna, basilar o una cerebral media, y bueno, tener ausencia de contraindicaciones para trombolisis intravenosa. El objetivo primario fue la reperfusión en angiografía y que demostró este trabajo que la droga Tenetecplase a una dosis de 0,25 miligramos kilo era superior al Alteplase en la recanalización arterial de pacientes con oclusión de grandes vasos que no eran candidatos para trombectomía mecánica. Por eso, con esta publicación que acabamos de comentar y otras más, se hicieron unas nuevas guías y consenso en sociedades científicas como la de neurología y cardiología, que han incorporado progresivamente el uso de esta droga Tenetecplase en las guías de prácticas clínicas. La American Heart y la American Stroke de Estados Unidos también incluye el Tenetecplase como una alternativa razonable al Alteplase en la trombolisis del stroke agudo en estos pacientes con ACV isquémicos que no están en lista de candidatos para trombectomía mecánica. También la European Stroke Organization incluye nuevamente esta droga basándose en esta evidencia y acá en Argentina esta droga, que es el Metalice, se aprueba a fines del 2024. Bien, ¿qué pasa cuando hay deterioro neurológico o sangrado, ¿no?, intracerebral? Sospechar hemorragia cerebral, entonces también considerar que hay angioedema. Hay que discontinuar la infusión de RTPA y obtener rápidamente una nueva tomografía de urgencia. Si hay hemorragia, hay que notificar al servicio de neurocirugía, solicitar un nuevo laboratorio con coágulo y fibrinógeno junto con el grupo ABO y RH. Administrar entonces crioprecipitados, 10 unidades de dosis inicial en pacientes con hemorragia intracraneal sintomática que recibieron los trombolíticos en las últimas 24 horas. Su contraindicación de crioprecipitados o la falta de disponibilidad en tiempo adecuado, se usa antifibrinolítico, que es el ácido tranexámico de 10 a 15 miligramos kilo endovenoso en 20 minutos, o el ácido aminocaproico de 4 a 5 gramos endovenoso. Chequear los valores de fibrinógeno, y el objetivo es que haya en sangre más de 150 miligramos por decilitro. Se recomienda una dosis adicional si no se alcanza este valor. Y la necesidad de transfusión de plaquetas por la eventual disfunción plaquetaria. Fíjense, este paciente en esta resonancia magnética, a las 2 horas .5 de iniciado los síntomas, se ve entonces en la difusión todo el área, específicamente de isquemia, con el coeficiente de difusión, también se visualiza muy bien, y con la perfusión se ve muy bien como la falta de irrigación de esta zona del parietal. ¿Qué pasa entonces a las 3 horas de haber infundido
el TPA en este mismo paciente, fíjense la pequeña área de difusión que queda, en el coeficiente de difusión está totalmente limpio y la perfusión normalmente adjudicada en este paciente que sufrió el stroke. La terapia combinada endovenosa más intraarterial de forma simultánea. Para esa pregunta tenemos al menos 3 trabajos que la responden. Uno es el Mr. Clean, el otro es el Down Trial y el otro es el Solitaire. Este primer trabajo, el Mr. Clean, publicado en la New England en febrero del 2015, que fue un estudio multicéntrico randomizado con el tratamiento endovascular en los pacientes con stroke, realizado en Holanda. Sí o sí tenían que tener oclusión de un gran vaso cerebral, el paciente, es decir, de la carótida interna o la arteria cerebral media en M1, M2 o la arteria cerebral anterior en A1, A2, visto por angioresonancia, angiotomografía o angiografía digital. No tenía que haber pasado más de 6 horas del evento, tener un NIH mayor o igual a 2. Se ingresaron, mejor dicho, 500 pacientes en diferentes centros en Holanda, de los cuales 233 pacientes se le hizo trombectomía mecánica o frenolítico local, versus 267 pacientes con tratamiento endovenoso de TPA habitual. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Fíjense entonces en los resultados. En el resultado primario se vio que en el grupo donde se le hizo intervención, es decir, a 233 pacientes, la escala de ranking modificado en los 90 días logró estar en un número 3 versus el control, el grupo control de 265 pacientes que pertenecieron a una escala de ranking modificado 4. Es decir, el 3 significa una incapacidad moderada, el 4 una discapacidad moderada ya severa. Y otros outcomes, como otro outcome secundario, que es la escala de NIH a los 5 o 7 días del alta. Fíjense en los pacientes donde se le hizo el tratamiento endovenoso y también el intraarterial, la escala de NIH estaba en un promedio de 8 versus 14. En estos pacientes solamente se hizo el tratamiento de TPA endovenoso. Bien, aquí tenemos en el hospital, se está haciendo una angiografía digital donde se ve una desaparición de toda la circulación de la arteria cerebral media. Posteriormente se le hizo trombectomía mecánica y se visualiza perfectamente bien cómo se readjudica nuevamente la circulación en todo este hemicerebro. Esta fue la trombectomía mecánica que se realizó, donde es tipo sacacorcho, donde saca el trombo para reinstaurar nuevamente la circulación. Otro trabajo que es el Down, también publicado en la New England en el 2017, que habla sobre la trombectomía entre las 6 y 24 horas después del stroke con un mismatch de déficit. Veamos en qué consiste. Eso fue un estudio multicéntrico de 26 centros de Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia, randomizado, donde se evidenció que había una oclusión de la arteria carótida interna o la cerebral media en el segmento M1 o ambas, por tomografía, resonancia magnética o angiografía. Se realizó trombectomía de entre las 6 y no más de las 24 horas del inicio del stroke, con un déficit importante clínico, es decir, un NIH mayor de 10 y un volumen pequeño del área isquémica menor a 21 mililitros para 80 años o hasta 31 mililitros para menores de 80 años. Los objetivos primarios fue la puntuación media para discapacidad del ranking modificado a los 90 días y la independencia funcional definida como el MRS 0, 1, 2 a los 90 días. Entonces fíjense que en este trabajo donde se hizo trombectomía
entre las 6 y las 24 horas después del stroke, vimos que había una independencia funcional a los 90 días de un 49% en el tratamiento de trombectomía mecánica más endovenoso, versus una independencia funcional de un 13% en el grupo donde se le hizo el tratamiento estándar endovenoso. Otro de los trabajos muy importantes es el Diffuse 3, publicado en la New England en el año 2018, donde fue un trabajo aleatorizado, multicéntrico, abierto, doble ciego en 38 centros de Estados Unidos. Su objetivo fue ver si la trombectomía más la terapia médica estándar mejora los desenlaces funcionales en estos pacientes con ACV que presentaban oclusión de arteria grande, como la arteria cerebral media o carótida interna, entre las 6 y 16 horas desde que fueron vistos última vez normales, y con un tejido isquémico que aún no estaba infartado, detectado por imágenes de perfusión. Entonces las indicaciones eran oclusión proximal de arteria cerebral media o carótida interna, un core infartado menor a 70 mililitros, un mismatch entre la perfusión y el núcleo, y esto evaluado por imágenes de perfusión, que puede ser TC de perfusión o resonancia magnética. Entonces, ¿qué evidenció el Diffuse 3? Estaba el grupo de arterectomía más tratamiento médico y el grupo solamente con tratamiento médico. Entonces, si nos fijamos en la escala de ranking modificada, vio que en el grupo de trombectomía más tratamiento médico había una puntuación media de 3, es decir, había una mejoría significativa en contraposición al que solamente le hicieron tratamiento médico, donde había un ranking modificado de 4. La independencia funcional fue mucho mejor, un 45% en este grupo de doble tratamiento contra 17% donde solamente se le hacía el tratamiento médico. Y la mortalidad a los 90 días fue 14% en este grupo combinado de trombectomía y tratamiento médico y 26% de mortalidad a 90 días solo con el tratamiento médico, o sea, una gran diferencia. Resumiendo entonces la trombectomía mecánica. Si hay ventana menor a 4 horas y media, se recomienda solo el tratamiento con RTPA endovenoso. La ventana menos de 4 horas y media y oclusión de grandes vasos cerebrales, se recomienda el tratamiento con RTPA endovenoso seguido de trombectomía mecánica en caso de no obtener mejoría. Si la ventana está entre 4.5 a 6 horas, se recomienda asociarle trombectomía mecánica. Y la ventana menos de 6 horas con oclusión de grandes vasos cerebrales y contraindicación para tratamiento con RTPA endovenoso, se recomienda trombectomía mecánica. Y la ventana de 6 a 16 horas con oclusión de grandes vasos cerebrales, se recomiendan que cumplan los criterios de Down. Bien, ¿qué pasa cuando hay un deterioro neurológico en nuestros pacientes? Bien, entonces con este deterioro neurológico es necesario realizar un monitoreo de la presión intracraneal. La realidad es que no ha demostrado ninguna utilidad y si la presión intracraneal es más de 30 probablemente haya muy mal pronóstico. Hay edema cerebral y herniación, quizás después de las 24 a 48 horas, donde la utilización de corticoides podría aumentar la mortalidad, la hiperventilación podría realizar herniación del hemisferio sano y el manitol generaría herniación del hemisferio sano por la deshidratación. Por lo tanto, entonces no está indicado ninguna de estas 3 terapias con el edema cerebral o herniación. ¿Hay un infarto hemisférico o maligno? Eso se produce en general por oclusión de la arteria cerebral media en M1, que tiene una mortalidad altísima del 80%. Hay un deterioro neurológico, solo el 20% es por aumento de la hipertensión endocraneana, a pesar de la desviación de la línea media. Hay desplazamiento del tronco encefálico.
El tratamiento aquí es la craniotomía descompresiva, donde baja la mortalidad al 35%, y la hipotermia hasta 33 grados por 24 horas todavía no es una terapéutica concluyente. Entonces, esta es una imagen donde se visualiza una gran hipodensidad, es decir, prácticamente todo el hemisferio derecho, como se visualiza acá en una difusión. Entonces, como vemos acá en esta tomografía computada, vemos una gran hipodensidad de casi todo el hemisferio izquierdo, por lo cual les menciono entonces los criterios de STATE, que son criterios clínicos radiológicos que determinan un gran edema neurológico y empeoramiento neuronal, por lo cual el paciente podría modificarse con craniotomía descompresiva si cumple todos los criterios, que son un NIH mayor a 15 en hemisferio no dominante o mayor a 20 en hemisferio dominante o con un GLASS menor o igual a 8, 48 horas de evolución desde la última vez del déficit neurológico, menos de 60 años, un territorio del volumen de la lesión del infarto de 145 centímetros cúbicos o mayor al 50% del territorio de la arteria cerebral media por tomo o rezo, o en la tomografía una desviación de más de 10 milímetros en del septum pellucum o más de 5 en la glándula pineal. Fíjense entonces cómo horas más tarde, ¿sí?, tenemos un gran edema de todo el hemisferio izquierdo con desplazamiento de la línea media y compresión de los ventrículos laterales. Por lo cual, los criterios de STATE, si los cumple todos, debería ir en no más de 48 horas a craniotomía descompresiva. Bien, como vemos acá, un varón de 60 años que ingresa 3 horas después de haber despertado con una disartria severa, hemiplegia facio-brachiocrural, hemianestesia y hemianopsia izquierda. Vean entonces, esta es la tomografía, ¿sí?, de ingreso. Posteriormente, a las 72 horas, esa hipodensidad que veíamos en el hemisferio derecho, a las 72 horas está muy marcada. Debido a la extensión del infarto, se realiza una hemicranectomía descompresiva para evitar el enclavamiento y el fallecimiento del paciente, por lo cual acá se ve que está desplaquetado, ¿sí?, la línea media sigue desviada, hay una pequeña transformación hemorrágica. ¿Y qué es lo que sucede? 6 meses después de la hemicranectomía descompresiva, se instala la plaqueta ósea y se aprecia cómo queda una atrofia del hemisferio derecho, pero con un paciente funcionante. Bueno, la aspirina es el antiagregante clásico que inhibe la agregación plaquetaria a través del tromboxano A2. Disminuye la recurrencia del evento de los stroke en los 14 días, es decir, se utiliza como prevención secundaria. Disminuye la mortalidad al mes, aproximadamente de un 5 a un 6%. La dosis se ha evaluado en muchos trabajos, está aproximadamente indicada en 360 a 325 miligramos día. Se utiliza después de la indicación del TPA posterior a las 24 horas o dentro de las 24 horas si no se utilizó el TPA. El clopidogrel inhibe de forma irreversible la agregación plaquetaria, es dosis dependiente, el efecto entre 2 horas y máxima inhibición a los 3-7 días, no tiene toxicidad hematológica y se utilizan los alérgicos a la aspirina. Entonces acá viene la pregunta si se utiliza la aspirina en combinación con el clopidogrel. Paso a comentarles el trabajo Chance, publicado en 2015, un trabajo hecho en China. Este trabajo fue aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo en 114 centros en China. Se asignaron 5.000 pacientes dentro de las 24 horas posteriores al inicio de un stroke menor, es decir, con un NIH menor o igual a 3, o un ataque isquémico transitorio de alto riesgo con un ABCD2 score mayor a 4. Al tratamiento con dos grupos, uno clopidogrel aspirina
por 90 días y otro grupo aspirina sola. Entonces, este trabajo, ¿qué es lo que mostró? El accidente cerebrovascular ocurrió en el 10% de los pacientes en el grupo de clopidogrel aspirina, en comparación con el 14% de pacientes en el grupo de aspirina, con una P significativa. Es decir, tuvieron mayor stroke los pacientes que solamente habían sido tratados con aspirina sola, posterior al primer stroke. Se produjo hemorragia moderada severa en el 0,3% de los pacientes, es decir, 3 pacientes de 1000 en el grupo con clopidogrel aspirina y 0,4%, es decir, 4 de 1000 en pacientes con grupo de aspirina. Se utiliza entonces esta combinación de clopidogrel aspirina solamente por un periodo de 3 meses actualmente. Medidas generales. Se utiliza profilaxis de TBP con compresión neumática intermitente o con heparinas de bajo peso molecular o con heparina no fraccionada. Profilaxis de la gastropatía por estrés, la utilización de sulcarafato u omeprazol. Alimentación temprana, sea por boca o por sonda nasogástrica. Movilización temprana. Y mantener siempre un sodio mayor o igual a 140, una glucemia entre 90 y 160 miligramos por litro. Y los anticonvulsivantes no se utilizan como profilaxis primaria. Bien, con respecto a la anticoagulación, lo que podemos decir es que no se utiliza en los ACV isquémicos. Antes había una cierta inclinación bibliográfica a utilizar en los TIA recidivantes o los stroke progresivos. Hoy por hoy está contraindicado, no es beneficioso, es una indicación tipo 3 la anticoagulación en estos tipos de ACV. Solo hay cierta evidencia positiva en los pacientes que tienen una stroke de origen cardioembólico, es decir, auricular, sea una FA o a nivel ventricular, o pacientes que tienen debris aórtico. En este caso se puede utilizar los acenocumaroles o si no los nuevos anticoagulantes orales directos como el apixaban. Esto tiene una indicación 2B. Bueno, acá tenemos una mujer de 35 años que llega al servicio de emergencias con una hemiplegia súbita de 2 horas de evolución. Se realiza entonces la tomografía y se visualiza de forma inmediata que aparece acá el signo de la cuerda, ¿sí? Se realizó otros estudios, por lo cual se hizo una resonancia magnética de difusión donde se ve muy bien la isquemia aquí del núcleo lenticular, y posteriormente se hizo un eco transesofágico donde se visualiza, como ven acá, un mixoma auricular. Así que de aquí fue la cardioembolia que generó el stroke en este paciente joven de 35 años. Esta es otra mujer joven de 40 años que súbitamente apareció con una hemiparesia facio-brachiocrural derecha. Esta es la tomografía computada de ingreso. La realidad que buscamos del lado izquierdo y no se visualiza nada en particular. Posteriormente entonces se le realiza una resonancia magnética, por lo que se evidencia acá una pequeña área de isquemia en la zona del hemisferio izquierdo. Por lo cual se hizo una difusión y una perfusión, se vio perfectamente bien el área isquémica de la perfusión por resonancia magnética, aquí como se muestra con estos colores rojos de falta de irrigación. Y posteriormente se hizo una angiografía digital de vasos donde se visualizó muy bien, vean acá del lado derecho la carótida interna, y acá la carótida interna tenía un desfiladero, también el signo de la cuerda, producto de una disección carotidia. Posteriormente se le colocó un stent
en todo este desfiladero, en esta disección, por lo cual el flujo apareció nuevamente y la paciente quedó finalmente sin ningún tipo de secuela. Bueno, y como conclusión tenemos que decir que no hay que bajar la tensión arterial solamente cuando el paciente viene con un stroke con lesión de órgano blanco, y sí también es una contraindicación para la hipertensión arterial, sobre todo mayor de 180 de sistólica, por lo cual hay que realizar tratamiento antihipertensivo para poder pasar TPA endovenoso. Hay que ver muy bien la tomografía computada, ver los signos incipientes como el edema, isquemia de los ganglios de la base o el signo de la cuerda de la arteria cerebral media. Y las últimas conclusiones es que el RTPA baja la mortalidad e incapacidad, ya está totalmente evidenciable. Costo cada vez es menor, tiene una ventana hasta 4.5 horas de endovenoso. No olvidarse que la nueva droga, el Tenecteplase, es de 0,25 miligramos kilo y se da en bolo. Esa es la diferencia con el RTPA, que se da el 10% en bolo y después el resto endovenoso. La aspirina siempre hay que darle siempre, después de el uso de los fibrinolíticos, y la anticoagulación nunca, solamente cuando hay cardioembolia. Bueno, la bibliografía se las dejo acá, la guía de la AJA del 2018 y otro de los artículos también sobre un consenso interdisciplinario de stroke isquémico agudo, donde participaron varias sociedades argentinas, publicado en el 2019. Muchas gracias por su atención.